Buenas noches, qué bueno que ya están ahí empezando a llegar. Vamos a tomar unos minutitos para iniciar y que puedan estar todos aquí con nosotros. Vamos a iniciar en unos momentos más. Hola Pati, buenas noches. ¿Quién más está llegando por ahí? Hola, ¿qué tal? Buenas noches y nos van saludando. Y bienvenidos para la lectura mensual, bueno, el estudio de la lectura mensual, para ir viendo lo que hemos estado continuando ya durante julio. Ya vamos a hacer casi para agosto. En esta ocasión toca el libro de Reyes y es el que vamos a estar estudiando en esta noche para que ustedes puedan tener, pues la idea es que tengan un poco más de información al respecto al momento de estar leyendo este tipo de libros. Pero vamos a orar para iniciar en lo que los demás se están uniendo. Estamos continuando todavía con las transmisiones debido a que pues parece ser que el tema de podernos reunir ya, pero pues aún todavía no tenemos el aviso oficial de las autoridades en el Estado de México y por eso estamos pendientes de eso. Pero sin duda creemos que ya muchos pues queremos estar reunidos otra vez y podemos y querer juntarnos al respecto, ¿verdad? Bienvenida a Noemí, a Ruth, a Patti Martínez, que ya nos están siguiendo por ahí. Entonces, pues vamos a orar para iniciar. Sabemos que los demás se comienzan a juntar en un ratito más, ¿ok? Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias. Nos permites estar juntos, nos permites estar reunidos. Ayúdanos, Padre, a que este tiempo de lectura mensual sea y semanal sea de bendición en lo personal y en lo colectivo y nos ayude a afianzarnos más en tu palabra. Ayúdanos a entender, Dios, cómo tenemos que hacer estas cosas, cómo tenemos que hablarlas y enseñarlas. Y en el nombre de Jesús te pedimos que tú nos guíes y que tú nos vayas ayudando en este tiempo, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues bienvenidos todos los que están ya por ahí. Lore también ya está con nosotros de nueva cuenta en otra de estas transmisiones. Y vamos a leer el libro de Segunda de Reyes. Recuerda que durante todo julio hemos estado leyendo Segunda de Reyes. Y ese libro es importante que tú te puedas poner al corriente en caso de que no estés al corriente. Estamos leyendo un capítulo por día, de tal suerte que hoy nos toca el capítulo 14. Bienvenida Fernanda y también Elian, gracias por estarse subiendo ya a esta reunión. Bueno, el libro de Reyes, quiero darte un contexto importante porque de pronto nos encontramos con libros que se les conoce históricos. Déjame sacar aquí unas hojas que tengo. Ok. Y el libro de Reyes, tradicionalmente, al ser tan, digamos, tan histórico, es importante entender un poco su contexto de cómo, cuándo y en qué momento fue escrito, ¿ok? Este libro se dice que fue escrito por el profeta Jeremías y, según se comenta, fue escrito alrededor del año 538 y 561 antes de Cristo. Hay un dato interesante aquí que se entiende que en origen el libro de Primera y Segunda de Reyes era realmente solo un libro completo. No existía su división en las versiones originales o en las primeras versiones de la Biblia. Esto es en la versión la Septuaginta y en la griega, también en la versión del griego traducido ya al español. El libro de Primera y Segunda de Reyes era un solo libro que estaba escrito, pues se le atribuye al profeta Jeremías. ¿Por qué? Porque existen muchos relatos similares y mucha información similar en lo que son algunas profecías de Jeremías y que, bueno, más o menos se repiten o se tratan en este momento. Pero vamos a ver mucho la historia de Elías, de Eliseo y cómo venían siendo todas estas cosas, ¿ok? En la versión, la Vulgata latina, aparece
sí como dos libros. Es cuando por primera vez el libro de Primera y Segunda de Reyes aparece como dos libros ya separados, más por las narraciones que porque haya sido escrito de manera separada. Y bueno, pues habla de también los últimos días de David, Salomón, los reyes, los profetas, y en fin, vamos a estar viendo mucha información al respecto de esa. En un tiempo original, este libro de Primera y Segunda de Reyes se llamaba el libro de los reinos o los reinados. Y es que en efecto habla mucho acerca de lo que son los reinados y sobre todo cómo se comportaba cada uno de los reyes. Vamos a encontrar una frase bien común en la Biblia y también en lo que son los libros de reyes. Hay una frase muy común y cuando la Biblia dice, e hizo lo malo. Cuando la leemos entendemos de una manera natural que, bueno, que hizo lo malo. Sin embargo, es importante poderse meter al contexto de las palabras y de las frases. ¿Por qué? Porque encontré que esa frase o esa descripción de hizo lo malo se refería para evaluar el comportamiento de un rey, no como persona solamente, sino el comportamiento de un rey ante Dios. Es decir, cómo se había comportado ese rey o ese pueblo, porque en el libro de Jueces también lo oímos, el pueblo de Israel hizo lo malo, o la persona X hizo lo malo. Se refiere cuando está hablando de que en ocasiones una persona, un reinado, alguien encargado de guiar a otros para el pueblo de Dios y las cosas de Dios, no había hecho lo correcto conforme a Dios. Porque podíamos encontrar que muchas personas tal vez sí habían hecho cosas correctas, cosas decentes en su vida, pero no necesariamente tenía que ver con cosas que Dios había mandado, pedido o solicitado que se hiciera. Y eso es lo que vamos a ver en la constante en el pueblo de Israel, en la parte de lo que son los reyes, ¿ok? También habla de religiones. El tema del libro de Reyes, Primera y Segunda de Reyes, vamos a ver que en muchas ocasiones el libro hace referencia a que muchos pueblos en los que se estaba convivían con las religiones místicas o las religiones que adoraban a otros dioses o que le daban poder al cosmos u otro tipo de creencias. Incluso entrando luego en el libro de Reyes, capítulo 2 principalmente, nos empieza a hablar en el capítulo 1, versículo 2, cómo se empieza a darle culto a los Baales o se comienza a darle consultar a Belcebú, ¿ok? Entonces, este contexto pues nos va a servir para poder entender qué es lo que estábamos leyendo ahora que ustedes estén llevando su lectura diaria. Recuerden que estamos un capítulo por día en todo lo que es el mes de julio. Debemos estar ya hoy día en el capítulo 14. Y la idea es que tú lo leas, lo comprendas y al día siguiente te puedas volver a pasar en este tiempo. ¿Ok? Bueno, pues dado eso voy a empezar a explicar unos versículos. Voy a procurar que sean los más posibles a lo largo del mes. Todos los martes de este mes de julio vamos a estar tomando un poquito esta lectura. ¿Ok? Y vamos a leer el capítulo 1 de Segunda de Reyes, capítulo 1. Recuerda que voy a explicar, digamos que lo más sobresaliente del tema, no es versículo por versículo, pero para que tengas una idea. Y aquí dice capítulo 1, versículo 1, Segunda de Reyes. Recuerden que ese es el libro en el que estamos. Después de la muerte de Acab, recuerda que Acab era un rey que se menciona en Primera de Reyes, su esposa era Jezabel y hizo algunas cosas pues malas y en contra de Dios. Y bueno, el segundo libro de Reyes dice, después de la muerte de Acab se rebeló Moab contra Israel. Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo, ir y consultad a Baalzebub o Belcebú, ¿sí? Dios de Ecrón. Y ahí la palabra Dios la vas a ver con minúsculas porque no se refiere a Dios, ¿sí? Al Padre de Jesucristo, a nuestro Dios, a nuestro Salvador, sino es un Dios X que estaba ahí. Esa es la primera muestra de que nos dice este libro que ahí empezaban en esa sociedad a convivir con religiones, con creencias de otro tipo, a pesar de que decían yo creo en Dios.
Y es un testimonio, bueno, un reflejo de lo que vivimos hoy día en la sociedad. O sea, lo que estamos viviendo hoy con varias religiones, o que a veces algunos hubiéramos venido de otra religión, no es extraño para Dios, ni es un asunto que, ¿cómo le hacemos para moldar la Biblia? No, nosotros no hacemos para moldar la Biblia. Este tipo de cosas ocurría en las civilizaciones antiguas. Y dice que Ocosías cayó por la ventana, un accidente. Dice, estando enfermo, envió a mensajeros y les dijo, ir y consulten a Baal-zebub, o Beelzebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Ese es uno de los primeros errores que se muestran en estos reyes. Cuando consultaban a otro dios, Dios no se hacía de la vista gorda. Dios no decía, ay, qué mala onda que no me buscó, ay, mi hijo otra vez ya se desvió y pecó. Dios tomaba una acción concreta y hasta de muerte en esos tiempos. Por eso es que el tema de la idolatría no es un tema de lo que unos cristianos hacen y otras religiones no hacen. Es un tema de determinación de vida. Dios durante toda la Biblia nos habla, no tendrás dioses ajenos, no te inclinarás, no te harás imagen de lo que hay en el cielo y en la tierra. Seguirás mis mandamientos, solamente a tu Dios amarás y adorarás con todo tu corazón. ¿Por qué? Porque el día que alguno de nosotros o de ustedes esté puesto en eminencia, esté puesto en autoridad sobre alguien, si tú guías equivocadamente a tu gente o al pueblo sobre el cual eres autoridad, puedes morir, aunque estés vivo. Por eso es que la gente luego dice, pues yo tengo una religión y no pasa nada. Y tienen toda la razón, no pasa nada. Su vida ni para adelante, pero sí para atrás. Lo que se trata es de tener una relación con Dios. Y vamos a ir avanzando. Ya ves que esta es la forma como me gusta un poco ir explicando y desglosando la Biblia. Entonces, ya para entonces Ocosías había mandado sus emisarios o sus enviados, mejor dicho, no emisarios, enviados a preguntarle a Beelzebub si iba a sanar de esta enfermedad. Y entonces el versículo 3 dice, el ángel de Jehová habló a Elías. Elías era un profeta que vimos en los capítulos anteriores. Tisbita diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria. Y diles, no hay Dios en Israel, y aquí Dios está con mayúsculas, se refiere a Dios, por supuesto. ¿Qué vas a consultar a Beelzebub, dios de Ecrón? Es decir, cuando nos encontramos en una circunstancia difícil y creemos que podemos campechanear remedios caseros, costumbres de los abuelos, de los antepasados, y al mismo tiempo adorar a Dios, estamos haciendo algo que no le agrada a Dios. Y aquí el ángel de Jehová se levanta, se entiende obviamente por mandato de Dios, y le dice, ¿qué tienes que ir a consultar a Beelzebub? En nuestros tiempos, ¿qué tienes que ir a consultar al horóscopo? ¿Qué tienes que ir a consultar a que te hagan una limpia? ¿Qué tienes que estar aceptando circunstancias que adoran a otros dioses o que son de brujería? ¿Qué no hay Dios en tu vida? Y fue tajante la expresión del ángel. Por tanto, versículo 4, segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 4. Por tanto, así ha dicho Jehová, del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. En ocasiones, cuando algo no prospera en nuestra vida, cuando algo no camina, es porque a lo mejor, entre tantas cosas que hemos hecho y consecuencias que estamos viviendo, puede ser que hayamos consultado, tal vez no abiertamente a dioses, ¿verdad? O a otro asunto de creencia o fuerza sobrenatural, pero sí hemos participado de prácticas que a Dios sencillamente no le agradan. Y para el segundo libro de Reyes, Dios decía, soy consciente que estamos conviviendo con otras creencias, pero si yo soy tu Dios, ¿qué tienes que ir a estar consultando a otros? Ni siquiera tantito. Y eso está en la Biblia, ¿sí? Así que no es exageración y no es religiosidad y no es un movimiento extremista religioso que nosotros o que la Biblia te enseñamos a través de la Biblia, no consultes a dioses ajenos. No, pero es demasiado extremo tirar mis imágenes. Bueno, yo no sé en el futuro y en estos días a quiénes va a llegar este mensaje, pero bíblicamente sí te puedo fundamentar que a Dios no le agrada esa práctica. Y para este tiempo, cuando los reyes lo hacían, los cortaba de tajo. Entonces, esto pues obviamente afectaba, imagínate, la familia, los hijos y todo el entorno natural que tenía una persona. Versículo 5 dice, cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo, ¿por qué te habéis vuelto?
Ellos le respondieron: encontramos a un varón que nos dijo ir y regresar al rey que te envió y decirle: así ha dicho Jehová, no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Beelzebú. O sea, en esta segunda parte que muchos pueden decir, sí, ya lo leímos arriba, hay una diferencia. Aquí Dios confronta directamente a la persona que participa, que envía o que solicita la ayuda de otro asunto sobrenatural que no sea Dios. Porque aquí le está diciendo: ¿qué enviaste tú a consultar a Beelzebú? ¿Ok? Dios de Ecrón. Por tanto, del lecho en el que estás, otra vez dice: no te levantarás y morirás. Entonces, dice en el siguiente versículo 7, les dijo: ¿cómo era aquel varón que encontraste? Y les dijo estas palabras. Y entonces, versículo 8 dice: y ellos le respondieron: es un varón que tenía vestido de pelo, ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Y entonces, el rey de Israel les dice: bueno, ese es Elías. Este versículo, particularmente en Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 8, es el versículo referencia a cuando en los evangelios se dice que algunos, al ver a Juan el Bautista, decían: no, es Elías. ¿Por qué? Pues no solo por las señales, sino por la vestimenta que él tenía. Es muy similar en esa parte, y es un dato importante que te resalto en caso de que no lo sepas, porque de pronto leemos estas cosas y podemos decir: bueno, pues a mí que venga vestido de esa manera. Ok, y luego viene otra circunstancia de tratar como de forzar la cosa o de obtener una solución parte de este rey. Vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 1, versículos 9 en adelante. Luego envió a este profeta, un capitán de 50 con sus 50. La descripción de sus 50 es evidente, pero es que en los reyes antiguos y en los ejércitos antiguos no solo se dividían por jefes y por cuadrillas y por segmentos, sino había gente que, debido a su rango, era jefe de 50, de 100 y de miles. Recuerda cuando Dios le pide también a Abraham que extienda a las tribus, bueno, las hace dividir, ¿no? Por 10, por 100, 50. Moisés, ¿no? Moisés, perdón, sí. Me equivoqué de libro, de capítulos. Pero finalmente es un orden que se trabajaba antes. Entonces, dice en versículo 9, y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo: varón de Dios. Le están hablando al profeta. Esta es otra expresión que vamos a ver en el libro de Reyes y en otros libros. La expresión el varón de Dios no hace referencia a Jesucristo o a que ya existe un Salvador en ese momento, sino era un hombre que hablaba de parte de Dios. Se refiere al varón de Dios. En ocasiones lo vamos a ver referido así. Y luego dice, les leo otra vez el 9. Luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba, y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán dijo: varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió. Por eso la similitud de varón de Dios o Elías en este momento era él. Y dijo al capitán de 50: si yo soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que los consumió a él y a sus 50. Fíjate la respuesta que tenía Elías. Puede parecer que era un cuate a lo mejor como con malas intenciones o a lo mejor algo engreído. Pues si soy varón de Dios, pues que venga y que te queme. Pero hay un porqué y lo vamos a continuar viendo a continuación. Versículo 11. Volvió el rey a enviar a él otro capitán de 50 con sus 50 y le habló y le dijo: varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto. Y la clave en lo que vamos a ver ahorita está en la parte final del versículo 9 y del versículo 11. El primer capitán de 50 llega y le dice: el rey me ha mandado, y estaba cumpliendo su orden, y dice que vengas. Ahora sí que a las de ya, que bajes. En la siguiente, capitán de 50 le dice: que vengas y vengas rápido, que vengas pronto, que te des prisa. Y es que estas frases que dice la Biblia revelan cómo alguien que podía ser enviado, aunque era enviado de parte de su rey, eso no le quitaba tener que hacer la correcta reverencia o el correcto respeto o saberse dirigir ante aquel persona que iba. A ver,
Por eso la Biblia enfatiza que no iba a ver a cualquiera, dice, iba a ver al profeta, iba a ver al varón de Dios, iba a ver a Elías, ¿ok? Entonces, estos primeros dos jefes, pues como que simplemente como que le dieron la orden, ¿no? De, oye, que vengas, ¿no? Y no le guardaron ese respeto. Recuerda que en las cosas de Dios, Dios es un Dios de orden y es un Dios de respeto, ¿sí? Por eso nosotros le decimos a nuestro pastor, el pastor Víctor, el apóstol Víctor, el pastor Roberto Rojas, y salvo que haya una camaradería entre nosotros, un trato, nos tuteamos, pero generalmente le decimos pastor Rojas o algunos otros de nosotros así, o nos llamamos por nuestro nombre, ¿sí? Pero salvo eso, incluso yo este comentario te lo digo por conocimiento de expresiones de ellos mismos, ¿no? Que de pronto puede haber gente que pues muy a la tú de cuates, ¿no? Y cuando a lo mejor no ha sido así. Entonces, Dios es un Dios de respeto. Nada más quiero establecer eso con base a la Biblia. Entonces, versículo 12. Y Elías respondió y dijo, si soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo y que te queme o que te consuma con tus 50 varones. Y descendió del fuego, fuego del cielo y lo consumió. Y versículo 13 dice, volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50, subiendo aquel tercer capitán de 50. Se puso de rodillas, ahí la cosa cambió todo. Se puso de rodillas delante de Elías. A ver, si él era un enviado de un rey y él venía cumpliendo la orden de su rey, de su jefe inmediato, en la forma tradicional de pensar podríamos decir, ¿y qué tenía que irse a arrodillar? Pero te pongo un ejemplo. Si alguien te dice, oye, o alguien de la iglesia, yo le pidiera, oye, por favor, ve y preséntate ante nuestro presidente. Y dile o dale este recado de que por favor pueda tomarnos una llamada o pueda venir a hacer algo. Imagínate que tú vas y dices, bueno, pues yo voy con el envío que me hicieron, pero llegas y te presentas ante el presidente y le dices, oye tú que vengas pronto aquí rápido, por favor que tomes esta llamada. Lo conducente dices, no, o sea, señor presidente, buenas tardes y todo el protocolo propio. Y un verdadero capitán de 50 o capitán de gente que tenía a su cargo cosas, sabía dirigirse a quien lo enviaba y a quien llegaba. Y esa es lo que cambia en el versículo 14. En el versículo 13, perdón, no, sí, en el 13 dice, se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo, o sea, no le ordenó, con un tono de pedir algo, le rogó diciendo, varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida, porque ya se había echado a 100 antes, ¿verdad? O a 102, y la vida de estos tus 50 siervos, o sea, los puso a sus órdenes también. La forma de llegar y de presentarse ante autoridades en este mundo y ante autoridades de parte de Dios va a determinar muchas cosas que puedan seguir el orden de Dios en tu vida. Y he aquí, dice este varón, ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los dos primeros capitanes de 50 con sus 50. Se ha estimada ahora mi vida delante de sus ojos. Esto es a lo que se refiere la Biblia cuando habla del temor de Dios. Tú tienes un respeto, una forma de llegar, una forma de acercarte, una forma de conducirte y una forma de pedir. Que eso es muy distinto. Y aunque los otros eran jefes, este era una persona que tenía, no dice su nombre, pero tenía el correcto sentido de cómo moverse en todas las cosas que hacía. ¿Ok? Entonces, versículo 15 no dice que Elías agarró y se paró solo por eso. Fíjate, hay un orden bien inmerso en esto. Porque Elías pudo haber dicho, este hombre me honra, este hombre sabe llegar. Pero tenía algo bien claro, si Dios no le dice que vaya, no se mueve. Si Dios no le dice que hable, no habla. Elías estaba bien conectado. Yo lo veo como que era un cuate que estaba bien en su mundo, pero en el mundo de acá, pero bien conectado con Dios. Eso es lo que yo pienso. Entonces, versículo 15 dice, el ángel de Jehová dijo a Elías, desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y entonces descendió con él al rey. Versículo 16, estamos en Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 16. Y le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-zebub,
o Beelzebub, dios de Cron, ¿no hay Dios en Israel para consultar en su palabra? No te levantarás, por tanto, del lecho en el que estás, sino que de cierto morirás. Y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías. Reinó en su lugar Joram, segundo año de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, porque Ocosías no tenía hijo. ¿Ok? Este es un asunto bien importante. El capítulo 1 de Segunda de Reyes nos muestra cómo en ocasiones intentamos que Dios nos firme el cheque, que Dios nos autorice la página, que Dios haga lo que nosotros queremos, a pesar de que sabemos que nos hemos conducido mal. No solo este rey por primera vez va y dice, bueno, pues vayan a consultar a Beelzebub, ¿no? Porque me acabo de caer, se cayó el rey Ocosías de la ventana, para los que van llegando después, y digan, pues se enfermó y dijo, pues quiero saber si voy a sanar. Se levanta el ángel de Jehová y le dice, ¿sabes qué? Por cuanto has hecho esto, te vas a morir y te vas a quedar ahí. Pero el forzar las cosas, ahora mandando a jefes, ya es una necedad. Y es que si nosotros hacemos las cosas en orden, no nos vamos a tener que enfrentar a estos juicios de Dios o a estas determinaciones de parte de Dios. El rey, que te voy a recordar su nombre, el rey Ocosías, que es de quien se está hablando, quiso forzar la circunstancia, pero la palabra fue la misma. La palabra fue exactamente la misma dicha por Elías. ¿Ok? Luego vamos a ver un capítulo 2 que es muy conocido. Generalmente se habla y se enseña de él, pero pocas veces se habla del contexto del capítulo 1, que da respaldo, por supuesto, al capítulo 2. Y dice que Eliseo sucede a Elías. Elías era un profeta, como vimos, muy pues valioso, muy conectado con Dios, hacía cosas también, pero pues estaba bien conectado con Dios. Para no leerte cada capítulo y cada versículo de que es muy conocido y que seguramente tú ya leíste para estas fechas, bueno, aquí es cuando Dios quiso alzar a Elías, ¿sí? Delante de Eliseo. Y nada más voy a tomar algunos versículos. Dice Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 1. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Ok, aquí encontramos otra expresión bíblica que es muy importante. Así como hace rato leímos que dice el varón de Dios, ¿sí? Tiene que ver con que se refería al profeta. Encontramos también otra expresión que dice hizo lo malo, se refiere a la evaluación final de una persona, un rey o un pueblo, con referencia a lo que Dios mandó que se hiciera. Hay una tercera expresión que es muy bíblica y dice vive Jehová. Y para que me entiendas, ese vive Jehová es una expresión que quiere decir en nuestros tiempos como que conste o tú ya dijiste. Y ahí no había vuelta de hoja. Si alguien expresaba vive Jehová, era Dios por testigo entre tú y yo del trato que acabamos de hacer. Y entonces eso fue lo que significa esta expresión cuando habla Elías y Eliseo. Y le dice, vive Jehová y tu alma, que no te dejaré. ¿Qué quiere decir eso? Tradicionalmente lo entendemos como me voy a estar pegado a ti para obtener la bendición que deseo. Y tradicionalmente se enseña así. Y no quiero decir que están mal las enseñanzas que tú oigas o que hayas visto de esa manera. Pero el que no te dejaré involucra que permaneceré sirviéndote, que permaneceré siendo tu escudero, que permaneceré contigo, me des o no me des, reciba lo que yo quiero o lo que no quiero, pero yo sé a quién estaba al servicio en ese momento. Esa es la expresión y la profundidad de lo que significa. Entonces salió Eliseo, versículo 3, los hijos de los profetas que estaban en Betel, y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor sobre ti? Y Señor está con minúsculas, no está hablando de que le va a quitar a Dios. Y él le dijo, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me envió a Jericó. Y él le dijo, vive Jehová tu alma, juró por segunda vez, que no te dejaré. Y vinieron pues a Jericó. ¿Qué quiere decir esto? Hay muchas figuras que podríamos hablar durante mucho tiempo, pero hay dos lugares. Betel, que es un lugar
si no me es donde está la presencia de Dios, a donde lo acompaña el profeta la primera vez, ¿sí? Y después quiere decir que lo acompaña, ¿sí? También hasta Jericó, una ciudad donde hubo también, si recordarás, se hicieron 7 vueltas al muro y donde hubo prodigios y cosas. Y entonces, esto involucra algo, que que Eliseo tenía que estar dispuesto a ir con Elías fuera donde fuera, pasara lo que pasara, en todo tiempo y hasta donde fuera. Cuando nosotros queremos recibir algo de parte de Dios, en ocasiones oramos y queremos que suceda en los próximos minutos, horas, días y en el mejor de los casos semanas o meses. Pero de pronto no estamos dispuestos en lo humano y en lo honesto de nuestra carne, no estamos dispuestos a decir, Señor, yo quiero hacer esto. En las reuniones que hemos tenido de madrugada con los pastores, el pastor hablaba de que en ocasiones no es fácil para muchos estar de 2 a 4 de la mañana. Y yo soy uno de esos. Yo no debería por algunas prescripciones médicas y por naturaleza desvelarme. Yo siempre he sido bien malo para las desveladas. Yo, cierto horario ya tipo pollito, ya me ando durmiendo y ando regresando a mis cosas. Pero la verdad de las cosas es que en este tiempo ha sido un tiempo de bendición. Un tiempo de compartir con los hermanos. Sí, físicamente nos hemos sentido cansados, pero no nada más allá de lo normal, ¿eh? Nada que no sea recuperable ni nada que afecte la salud, ¿sí? Y hemos estado en tiempos muy buenos. Y es que Dios está formando cosas nuevas en estos tiempos, en todos nosotros, no solamente nosotros, en el caso particular de cada uno de nosotros. Y eso es a lo que se refiere, debes estar dispuesto a hacer lo que se te pide, en el momento que se te pide, para que tú puedas recibir la bendición. Y es que Eliseo no quería poca cosa. Él había servido a Dios, pero él no solo quería seguir siendo un enviado de Dios, que hoy en día para muchos eso basta. No solo quería haber sido ungido o haber sido proclamado por parte de Dios para fungir en su reino. Él quería una doble porción. O sea, de la unción que tenía, quería una doble porción. Entonces le iba a costar el doble. Pero de ninguna manera era pensando que por lo que él hizo, entonces Dios ya le debía algo. De ninguna manera lo vayas a pensar algún día así. Y Elías, versículo 6, segunda de Reyes, capítulo 2, dice, le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán, ahora todavía más lejos. Y él le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré, y fueron los dos. Sí, y versículo 8, vamos a adelantarnos al versículo 8, dice, tomando Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron al uno y al otro lado y pasaron ambos por lo seco. Este versículo, segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 8, es otro registro bíblico de que no solamente en una ocasión se abrieron las aguas, no solo de un mar o de un río, para que gente elegida por Dios pasara en medio. Y pasar en seco, en medio de donde no parece que hay camino. Eso es una enseñanza que nos puede llevar toda una predicación. Hay cosas delante de tu vida que van a parecer que no tienen camino, que no tienen solución, que geográfica, físicamente o en la salud o en la economía es imposible que pasemos. Hay gente que va a decir o tú vas a pensar, no es que haya pretexto, no es que no quieras, sino que pues, ¿qué no estás viendo? Hay una multitud que está enfrente de nosotros, hay un cerro, hay cualquier cosa, cualquier impedimento natural. Pero esta es una figura de que Dios hace caminos donde actualmente no lo hay. Pueden ser caminos espirituales, personales, anímicos, de restauración en tu vida, donde muchos dijeron de plano ya no se ve camino. Dios puede hacer que pases en seco. Y esa es una causa, una referencia de la unción que Dios da. Eso solamente para el versículo 8 de segunda de Reyes 2:8. Cuando habían pasado, versículo 9, Elías dijo a Eliseo, ahora sí, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego, fíjate, Eliseo también sabía dirigirse a sus autoridades. No le dijo, quiero que me des doble y ahorita, como los primeros 50 que llegaron, los primeros 100 que se acercaron a Elías. Sino le dijo, te ruego, por favor. ¿Sí? Versículo 9, me perdió un poquito. Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él le dijo, cosa difícil has pedido.
si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho. Así, mas si no, no. Aquí quiero retomar un punto. Aquí dice que Elías tocó, ¿sí? Tocó con su manto el agua. Déjame corroborar un dato. Si Elías tomó su manto, golpeó el agua y se abrió. Pero aquí la cosa es por partes. Diría alguien de nuestra cultura mexicana, aquí la cosa es calmada. Una cosa es que el camino se abra y otra cosa es que decidas pasar. Porque no porque esté abierta la solución o se te haya dado la respuesta a algo, falta que tú quieras abordarlo o pasar. Por eso la Biblia es bien detallista y dice en el versículo 9, cuando habían pasado, cuando caminaron, cuando les costó caminar ese camino, valga la redundancia, expresamente dicha con toda conciencia, ¿sí? Fue hasta entonces que Eliseo, ¿sí?, le puede decir a Elías. Elías le dijo a Eliseo, pide lo que quieras. Y pareciera que entonces él se había cumplido todo lo que él quería y que iba a poder tener acceso a algo. En ocasiones cuando estás por alcanzar algo de parte de Dios, yo no sé qué sea, que no te extrañe o no creas que ya está a la puerta para que lo agarres. Puede ser que Dios te pida un extra todavía más. No sé de qué, cada caso es particular, pero te puede pedir un extra. Entonces le dijo, ok, ya caminaste conmigo, fíjate muy bien, fuiste conmigo a Betel, ¿sí? Te fuiste conmigo a Jericó, caminaste hasta el Jordán, pasaste el Jordán y ahora te voy a procurar, te voy a decir que me veas. ¿Por qué le está diciendo que me veas? Porque le está dando una enseñanza y una figura de que quien quiere algo de Dios tiene que mantener la vista fija en Él, no distraerse tantito. Mira, a mí en lo personal aquí me pasa, luego en mi casa, cuando estoy trabajando y estoy enfocado en entregar, en hablar, en hacer algo que es propio de nuestro trabajo y que por supuesto va a beneficiar después de un tiempo a la familia, en ocasiones yo me puedo abstraer, aunque esté una televisión prendida, aunque en ocasiones alguien esté aquí hablando, y sé que en ocasiones puedo parecer grosero al decir ahorita no, en este momento, o no hacer caso incluso a lo que me están diciendo. A eso se refería. Elías le dijo, tú tienes que tener la vista en mí, no te puedes distraer tantito, porque lo que Dios haga lo va a hacer rapidísimo. Y es que si en las cosas del mundo somos así, en las cosas de Dios más. ¿Quieres más de Dios? ¿Anhelas cualquier cosa que estás deseando? Mantén la vista en Dios. Por eso la lectura mensual, por eso nuestro discipulado. Hay cobertura también en el discipulado. Por eso estar reuniéndonos digital o presencial o como nos digan y haciendo las cosas que Dios dice. Como comentarios dice Fer, claro, pasa. Pero caminamos no de vista, sino por fe. Sí, caminamos por fe, pero caminamos por fe. Ojo, caminar por fe no es caminar esperando que algo pase y ojalá Dios me haga el favor, sino caminar por fe es caminar conforme a lo que dice su palabra, como Él dice, haciendo lo que Él dice y por supuesto creyendo. Las circunstancias alrededor pues nunca van a casar, nunca van a estar acomodadas a lo que Dios dice, pero entonces caminar por fe sí es justamente eso que estás comentando, Fer, y que sea conforme dice la palabra. Bueno, y luego sigue otra palabra aquí, dice versículo 11. Aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino, viéndolo Eliseo, creo que algunas versiones dicen fijando la vista en él, clamaba. A ver, aquí hay otra actitud y a mí sí me gusta desglosar la palabra. Cuando yo digo a mí no quiero decir que sea mejor que cualquier otra persona, de ninguna manera. Te estoy expresando lo que en lo personal me gusta estudiar así la Biblia y ojalá a ti también te gustará de esa manera, pero cada una es válida. Dice, no solamente viéndolo, él agregó algo más como este profeta, como este varón de Dios que iba a ser. Él clamaba, no solamente oraba y decía, gracias Dios, qué bueno, ya lo estoy viendo, ya se me va a cumplir. Él clamaba por el favor de Dios. Podríamos pensar un clamor de grito, un clamor de desesperación, pero un clamor nunca es callado. Un clamor nunca es en voz baja. Un clamor es hasta en cierto grado desesperado de captar la atención de a quien le pides algo. Y entonces clamaba y decía, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio.
y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Versículo 13, alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron uno y al otro lado, y ahora pasó Eliseo solamente solo. Hay cosas que tienes que ir a hacer, que tienes que ir a buscar, y hay caminos que vas a tener que regresar tú solo. Pero la diferencia no es que el manto fuera mágico, o que el manto estuviera ungido, o que el manto fuera el poderoso, ¿sí? Sino que él creyó lo que Dios había hecho. Y ahora, a partir de ahí, tú vas a ver en todo el libro de Segunda de Reyes cómo Eliseo empezó a hacer grandes prodigios. Empezó a hablar, empezó a profetizar, empezó a pedir que cayeran cosas del cielo y muchos otros tipos de cosas. Pero ese poder vino a partir de esa segunda unción. Ahora él tenía que regresar por ese camino. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías, y ese espíritu está remarcado con minúsculas. No está diciendo que es el Espíritu Santo, sino el poder, la unción que Dios había dado a Elías, lo que estaba en el espíritu de Elías, dice, reposó sobre él. Y reconocieron públicamente que entonces lo que este hombre había buscado y perseguido, y en orden, ¿verdad? Y en una correcta actitud, lo había recibido. La gente se va a dar cuenta de lo que has recibido en tu vida en la medida que tengas la correcta conducción, actitud y reverencia a la palabra de Dios. No va a ser necesario que les digas, y yo ya sé mucha palabra, y yo ya me leí la Biblia 200 veces, como un testimonio que compartimos por ahí, y yo estoy orando, y cuando oro hasta la comida fría se calienta, cosas así. La gente se va a dar cuenta de manera natural, porque no es por nosotros, sino por Dios, y no es por obras para que nadie se gloríe. ¿Ok? Y vinieron, y aquí algunos con tus siervos, versículo 16. Versículo 15. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Eso significa reconocimiento de autoridad o de alguien que ahora la tiene por causa de otro. Y dijeron, he aquí, hay con tus siervos 50 varones fuertes. Vayan ahora y busquen a tu señor. Quizá lo ha levantado del espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y les dijo, no lo envíes. Aquí vemos que asaltó un espíritu de duda o una duda, si quieres no verlo tan, ya que todo es espíritu. No. Aquí los hijos de los profetas vieron a Eliseo, pero como que a pesar de que habían visto que se había levantado, dudaron y dijeron, aquí algo, he aquí tus siervos con 50 y busquen a tu señor, se referían a Elías. No creían que se había ido Elías, simplemente veían la manifestación, pero como que no les caía el 20 de que él ya había sido retirado de una manera sobrenatural y de parte de Dios. Y aquí Eliseo hace la segunda cosa. Una fue pasar por el Jordán de regreso y la otra es dar una orden. Pero esa orden ya venía con visión, con entendimiento de lo que iba a pasar. Y entonces ellos se hicieron una idea mental y dijeron, no, capaz que Dios pues sí lo levantó, pero lo escondió en el monte o lo escondió en otro lugar. Y entonces la palabra que dice Eliseo les dijo, no lo envíes, no es necesario. Pero nuevamente aparece tan solo en el capítulo 2 de Segunda de Reyes la obstinación de algunas personas, en las autoridades en este caso. Mas ellos le importunaron, forzaron la circunstancia. Es como haber mandado a los otros 100, otros 50 para que Dios cambiara la palabra. Hasta que avergonzándose, está hablando por supuesto de Eliseo, dijo, envía. O sea, les dijo, ¿quieres ir? Pues va, órale, vayan. Pero ese envía no es que haya cambiado literalmente de parecer. Ojo, su postura, porque venía de parte de Dios, es que no lo fueran a buscar. Pero les dijo lo que querían oír. Sin embargo, ese te digo lo que quieres oír no lleva el respaldo ni del varón de Dios ni de Dios, porque ya les dijo, no es necesario que vayas. Ahí es cuando nosotros como humanos podemos necear para que algo trate de pasar conforme a nuestros gustos. ¿Sí? Entonces ellos enviaron 50 hombres, otra vez la figura de 50, los cuales lo buscaron durante 3 días, o sea, lo que les representó gastar eso, mas no lo hallaron. Y cuando volvieron a Eliseo,
que se había quedado en Jericó, él les dijo: ¿no te dije que no fueras? Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno como mi señor. Ve, mas las aguas son malas y la tierra estéril. Entonces Eliseo, pero a él se refiere, él dijo: tráeme una vasija nueva, y pon en ella sal, y se la trajeron. Y saliendo a él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal, y dijo: así ha dicho Jehová: yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que Eliseo habló. Cuando una persona está caminando, no solo en el camino de Dios, sino haciendo caso a aquel que lo envió, caminando conforme a sus autoridades, reverenciando a Dios, no buscando dioses ajenos, no participando de cosas que a Dios ya no le agradan, no haciendo lo malo delante de los ojos de Jehová, tan solo en este capítulo, del versículo 13 en adelante, Eliseo se avienta 3 cosas que muestran que Dios lo estaba respaldando. Uno es la sanidad de las aguas, que puede ser una figura de que lo que tú tomas va a estar bien. La sanidad de esa tierra. 2, cuando pasa del Jordán de regreso, haciendo con el mismo manto que a Elías se le había caído. Y 3, cuando da una palabra, un tanto, si tú quieres, profética, no adivinanza, pero una palabra de algo que no debía hacerse, y Dios lo respalda con su razón. Había 3 cosas. 1, Dios lo respaldó en su caminar, el regreso de Jericó. Dios lo respaldó. 2, lo respaldó en su hablar. Y número 3, lo respaldó también al momento de hacer cosas sobrenaturales. Y ahí es donde nos podemos centrar muchas horas, tal vez, hablando de: por sus frutos los conocerás. ¿Ok? Esa es una forma de expresarlo. Bueno, después subió a Betel. ¿Se acuerdan que había ido a Betel? Empezó todo en Betel, había ido a la parte de Jericó y luego al Jordán. Bueno, el camino que emprendió de regreso, estamos viendo aquí que fue pues de Jericó y después subió a Betel. Y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él, diciendo: calvo, sube. Cuando alguien te diga calvo, que te estás quedando calvo, es bíblico. Calvo, sube. Y mirando él atrás, los vio, se estaban burlando de él, y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. De allí fue al monte Carmelo y de allí volvió a Samaria. Esto es, que la presencia de Jehová, las cosas que Dios dice que va a hacer ante una persona que Él ha elegido y que también se ha enfocado en buscar a Dios, Dios lo va a respaldar. Pero ojo, si no entendemos bien el contexto de este versículo, podemos pensar que podemos ser como Eliseo, que debido a su dedicación se merece un favor de Dios o Dios le queda a deber algo. Abusados, siempre tenemos que tener claro que no es por nuestras obras, es todo esto por gracia de Dios. Y las cosas que hacían los profetas en el Antiguo Testamento era para servicio del pueblo. Era una palabra conforme Jehová había hablado. Por eso encontramos en este libro de Reyes esa 4ª expresión: conforme Jehová lo había dicho o conforme Jehová lo había mandado. Un profeta de Dios nunca va a hacer como le venga en gana, ni va a utilizar su postura o sus dones que Dios le ha dado para beneficio personal. Él es el primero que va a hacer las cosas conforme Dios dice, apegado a su palabra. Y por eso esas expresiones: conforme Jehová lo mandó, conforme Jehová lo dijo. De esa manera es como puede ser entendido este capítulo. ¿Ok? Vamos a pasar al capítulo 3 un poquito más rápido. Reinado de Joram de Israel. Joram, hijo de Acab, dice, comenzó a reinar en Samaria, al lugar donde había regresado Eliseo, ¿te acuerdas? Sobre Israel, el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años. E hizo lo malo. Ahí está la expresión que te había dicho hace rato. ¿Sí? Joram, hijo de Acab, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho, pero se entregó a los pecados de Jeroboam. Entonces, esta realidad, que puedes leerlo así como un libro de, pues qué gacho que se comportó así, yo le sigo leyendo, tienes que aterrizarlo a tu vida. Porque en ocasiones, imagínate que se hable de ti y de mí, y diga, bueno,
no fue tan malo como su papá porque ya no tiene dioses ajenos, ya no tiene esculturas, ya no se hinca ante dioses, pero anda en malos caminos. Eso sería lo similar a hablar aquí que hizo los pecados que había hecho su padre. Dice, se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. Dios no nos va a calificar con 10 un trabajo que hayamos hecho a la mitad. Dios no te va a palomear esa tarea o esa vida en 10 si solamente hay algunas cosas que están conforme a Dios dice y otras no tanto. Por eso la Biblia habla de integridad. Sé que es algo difícil para muchos. No vamos a poner que es algo extremadamente fácil, pero tampoco es pretexto para nunca conseguirlo. ¿Sí? La integridad de pensamiento, de palabra, de cómo te comportas, de lo que dices, de lo que crees, de lo que vives, de lo que compartes y tantas cosas que podemos hablar ahí, es muy importante para Dios. Por eso la Biblia documenta que unas cosas las quitó, pero en otras permaneció y a final de cuentas permaneció en ese pecado. ¿Ok? Versículo 4. Entonces Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos y 100,000 carneros con sus vellones. Pero muerto Acab, el rey de Moab, se rebeló contra el rey de Israel. Salió entonces de Samaria el rey Joram y pasó revista a todo Israel. Y fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá, el rey de Moab se ha rebelado contra mí, ¿irás conmigo a la guerra? Y respondió, iré, porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo y mis caballos como los tuyos. Y dijo, ¿por qué camino iremos? Y él respondió, por el camino del desierto de Edom. ¿Sí? Salieron pues el rey de Israel, de Judá, de Edom, y como anduvieron rodeando por el desierto 7 días de camino, faltó agua para el ejército. Entonces, ahí viene la importancia de por qué te estoy leyendo todo esto. Entonces el rey de Israel dijo, ¿qué ha llamado Jehová a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas? Mas Josafat dijo, ¿no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová? Aparentemente en este primer versículo Josafat estaba haciendo lo correcto. Se enfrentaron a una necesidad, faltaba agua y dijo, vamos a consultar al profeta. Él nos va a decir qué vamos a hacer. Esa parte, ese momento está bien. Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo, aquí está Eliseo, de quien hemos estado hablando, hijo de Safat, que servía a Elías. ¿Ok? Y Josafat dijo, este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él el rey de Israel, Josafat y Edom. Y el rey de Edom. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel, ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió, no, porque Jehová ha reunido a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Y Eliseo dijo, vive Jehová, o sea, está pactando lo que va a decir a continuación, de los ejércitos en cuya presencia estoy, que si no tuviera respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te miraría a ti ni te viera. ¿Sí? Y bueno, después les pide una serie de cosas, les pide que le traiga un tañedor, después le pide que los moabitas sean entregados en sus manos, ¿sí? Y la palabra de Dios enseña cómo le dice que después las ciudades que están ahí fortificadas van a ser destruidas y una serie de cosas. Yo te invito a que lo leas porque obviamente el libro de Reyes es un libro de esos amplios, ¿sí? Para ir llegando al capítulo 3, 4, pero que finalmente para concluir podamos reflexionar no solo en la historia, sino en lo que enseña cada actitud, cada palabra, cada frase y valorar si nosotros estamos contestando así a las cosas de Dios, si nos estamos comportando, si incluso lo buscamos por costumbre o lo buscamos por amor, si lo obedecemos porque hoy ya creemos diferente o porque estamos conviccionados ya de una manera distinta, si tenemos temor de Dios o a lo mejor sin darnos cuenta, porque puede pasar eso, en nuestras oraciones en ocasiones exigimos más que solamente pedir. Y es por eso que en ocasiones puede ser que no recibamos. Y lo subrayo, en ocasiones puede ser que por eso no estemos recibiendo, porque hace falta pulir una actitud correcta ante nuestro Dios, ante nuestras autoridades, no solo de la iglesia, sino nuestras autoridades que son en esta sociedad. Y con base a ese comportamiento, pues es que también la iglesia de Restauración en Naucalpan y toda la red de iglesias estamos sujetas y esperando a que las indicaciones de autoridades nos permitan poder reunirnos y hacer todas las gestiones propias para eso y seguiremos aguardando el tiempo. No sé cuánto tiempo falte, pero yo entiendo
que el tiempo está cerca para que nos podamos reunir y tendremos que hacerlo como Dios dice, como Dios manda. Bueno, no sé si tengan algún otro comentario. Vi que algunos entraron y están ahí. Pero si no tienen algún otro comentario, bueno, pues este sería el primer análisis de lo que estamos haciendo con respecto al libro de Segunda de Reyes. Y yo espero que ustedes continúen. Mañana toca el capítulo 15 en cuanto a la lectura. Sí, Fer dice, pastor, ¿qué diferencia hay entre convicción y convencimiento? Pues yo diría que es estar casi en lo mismo. Convicción involucra que estás convencido de algo, ¿sí? Que tú estás seguro de algo que piensas, que crees, que hablas. Por eso nosotros tenemos que ser personas de convicciones. Pero no puedo estar conviccionado de algo que no estoy convencido. Es decir, convencido que lo creo al 100%, pero que lo entiendo también. Solamente entendiendo la palabra de Dios o lo que Dios dice, o entendiendo cualquier tema, voy a poder estar convencido de que tengo una decisión correcta. Entonces, son palabras que se relacionan, pero tiene que ver una con la otra prácticamente. ¿Ok? ¿Alguien más? Bueno, creo que nadie más va a comentar. Bueno, pues vamos a terminar, vamos a orar. Yo espero que esta clase te haya servido. Créeme que le hemos puesto ganas para que esto sea así y yo espero que sea Dios el que te hable a ti, te enseñe a ti y te estimule a poder seguir investigando de su palabra, leerla, pero sobre todo buscar vivirla y adentrarte a su palabra. Padre, te damos gracias por esta reunión. Gracias, Padre, por los que en este primer día de transmisiones de esta semana se están reuniendo. Ayúdanos, Padre, a que los demás puedan escuchar este mensaje para que puedan comprender lo que tenemos que entender correctamente de tu palabra en este libro que estamos leyendo. Te damos gracias porque tú eres el que da la revelación, el que da el entendimiento, el que da el sentido correcto a lo que estamos hablando. Y si algo hemos dicho equivocado, Señor, o con falta de información, sé tú el que revela los corazones de cada uno de nuestros hermanos el entendimiento correcto de tu palabra, Señor. Gracias por todas las herramientas de estudio, pero más aún, en primerísimo lugar, por la revelación y el entendimiento de tu Espíritu Santo que nos va a guiar a toda verdad, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga y nos vemos mañana en la clase de discipulado a esta hora. ¿Ok? Bye.